aconteció esto, yo creí que me iba a morir, porque fue un susto. Le digo que yo eché un grito, que en la casa, le digo que siempre en los campos, usted sabe que viven entre familias. Hubieron familias mías que dijeron que escucharon el grito, pero no sabían que era yo. Pero mi abuela de un momento a otro vino teniendo problemas de salud. En ese entonces, yo siempre que veía a mi abuela en ese estado, al amor que yo le tenía a ella, yo siempre lo que decía era, bueno, si mi abuela se muere, yo quiero que me entren en la caja con ella. Yo no se lo decía a ninguno de la casa, yo no hablaba con lo de la casa, ni ella misma le decía, yo se lo decía a Dios. Dios le bendiga, buenas noches, estamos aquí una vez más con ustedes con testimonio de bendición y de edificación para las vidas. Así que hoy tenemos a un invitado especial, nuestro hermano evangelista. Gloria a Dios, vamos a dejar que él mismo se presente. Amén, amén, amén. Dios le bendiga mucho a nuestro pastor, porque es mi pastor por la gracia de Dios. Dios le bendiga a los que están allí detrás de cámara, los cuales van a estar escuchando este testimonio. Será un testimonio para edificación a las vidas, a las almas, porque muchas veces Dios permite que acontezca cosas en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta que tanto el bien como el mal también existe y solo hay un Dios que puede librarnos de ese mal. Vamos a estar leyendo nuestra cita bíblica, 2 Corintios, verso 4, capítulo 7 en adelante. Y la palabra de Dios se da leída en la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de arcilla, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no procedente de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no estrechados en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestro cuerpo. Amén, amén, amén. Amén. Leo este tema porque Es 2 Corintios 4, del 7 en adelante. Leo este Gloria tema a Dios. porque realmente es lo que me trae a entender muchas cosas concerniente al testimonio que vamos a estar hablando hoy. Dios le bendiga mucho, pastor. Amén, amén. Dios bendiga más. Pues vamos a conocer la vivencia de nuestro hermano Raylin Campuzano, quien es miembro de nuestra congregación, evangelista de la casa, gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar, Raylin, a conocer un poco de sus inicios, de su niñez, qué pasó. Hay un testimonio poderoso ahí que vamos a ir compartiendo con la audiencia. Bien, mi juventud, mi niñez fue como algo que muchas personas tal vez estén pasando por esta situación. Tal vez muchos de los que están allí pasando también por la situación o que han pasado no lo entienden, pero me he dado cuenta de que en la situación que uno atraviesa, muchas veces para uno entender ambas cosas y ambos puntos, y la única forma para uno entender todos los puntos de lo que uno ha pasado en la vivencia son cosas que realmente se reconocen ya cuando uno llega a los caminos de Dios. Me he dado cuenta que esto se reconoce ya cuando uno llega a la Biblia, se está escrito y luego lee la Biblia y se da cuenta de mucho conocimiento. Amén.
Realmente, como me cuenta mi mamá, ella me tuvo en Herrera. Ella me tuvo en Herrera. Ya desde los 4 años, mi mamá me entregó a mi papá. Ya quien se manejaba conmigo la crianza, quien me daba la crianza era mi papá. Cuando mi papá estaba, yo estaba con él, pero después mi papá murió y ya quien se encargaba de mí era mi abuela. Realmente, sabe que una persona de 4 años, muy difícil tener conocimiento o acordarse de muchas cosas, pero realmente a la conciencia que yo tuve, ya yo vine conociendo a mi mamá después de grande. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces la crianza que los padres le dan a los hijos o la familia le da a los hijos son cosas que, aparte de que marcan a uno en su vida, su juventud, son cosas también que lo desenfoca a uno de la vivencia, o sea, del progreso, porque muchas veces yo analizaba y pensaba mucho. ¿Por qué? Porque yo decía, wow, yo no tengo a nadie, no tengo una madre, no tengo a mi papá, cuando eso fue que mi papá murió. Entonces, ya que mi papá muere, quien me daba amor era mi abuela. Me sentía a gusto porque era una persona humilde, una persona que me demostraba el amor. Habían veces que si yo no quería algo, ella me buscaba el gustico, que yo la bendigo en el nombre de Jesús y que Dios la tenga en su gloria porque sé que murió con Cristo. ¿Su mamá lo visitaba? ¿No lo visitaba en su niñez? Bueno, quien me visitaba era la tía mía, pero Su mamá vivía lejos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué su mamá no le daba vuelta a su hijo? no, según yo escuchaba como que supuestamente si ella iba a la casa, mi papá supuestamente la mataba, porque eso era el comentario que yo escuchaba. O sea, escuché ya después de grande, porque la tía mía que iba a mi casa, la cual era que nos visitaba, nos llevaba reyes, nos llevaba juguetes, nos trataba con amor, que ella está viva, aún está viva, se llama Yuli Colón. Y yo siempre que ella iba allá a la casa, yo no pensaba que ella era mi tía. Para mí era mi mamá, porque yo hasta siempre que ella iba a la casa yo le decía, soy mami, soy mami. Y siempre que ella iba, siempre iba corriendo pan de ella. Ok, pero su mamá no puede ir a la casa porque el papá la tenía amenazada, pero el papá muere, me comenta. Entonces, después que muere el papá, ¿qué pasa? Que la mamá no visita. Bueno, eso tuvo un tiempo ahí, eso tuvo un tiempo porque ella, después que ella fue allá a la casa, ella me dijo que ella no se había dado cuenta de que él había muerto. No sé cuáles fueron las razones, pero lo que ella me cuenta es que ella no sabía que él había muerto y por eso no había ido. Pero ¿Y está viva? mi mamá, ella está viva, gracias a Dios. Gloria a Dios, se comunican ustedes. Yo le escribo ahí, ella me saluda normal. Un poco pesado para venir aquí porque en realidad nunca ha venido a una casa donde yo viva, nunca me ha visitado una casa donde yo esté. Ella siempre me dice que viene, no sé las contracciones, lo que le impide, pero yo sé que ella un día vendrá. Gloria a Dios. Pues entonces Raylin vive con la abuela se hace cargo de todo, manutención, el cariño que necesita Raylin. Entonces vamos a entrar a una experiencia que usted tuvo cuando era todavía jovencito. Bueno, cuando hablamos de experiencia yo tuve varias, pero una de las cuales marcó
Una de las cuales marcó mi vida fue en un momento que ya yo acepté a Cristo, llegué a la iglesia, acepté a Cristo. Pues entonces, después que yo acepté a Cristo, al tiempo mi abuela también aceptó a Cristo. ¿Cuántos años tenés? Yo tenía alrededor de 9 a 10 años, de esa etapa, 9 a 10 años, cuando acepté a Cristo. En eso, mi abuela y yo íbamos a la iglesia, visitábamos la iglesia. Mi abuela iba al cementerio de la Máximo Gómez, allí vendía flores. A veces siempre, mayoría de veces era a mí que me llevaba, era conmigo al rato para allá siempre. Pero mi abuela de un momento a otro vino teniendo problemas de salud. En ese entonces, yo siempre que veía a mi abuela en ese estado, al amor que yo le tenía a ella, yo siempre lo que decía era, bueno, si mi abuela se muere, yo quiero que me entren en la caja con ella. Yo no se lo decía a ninguno de la casa, yo no hablaba con lo de la casa, ni a ella misma le decía, yo se lo decía a Dios. Me he dado cuenta de que todo lo que uno dice, uno tiene que corregirse, porque hay cosas que uno cree que Dios no le escucha, y son las que más Dios tiene pendiente. Sí, que hay poder en la boca, hay un poder, Sí, para bien o para mal. Hay que tener cuidado con lo que decimos. así es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la vivencia? Bueno, entonces después de ahí, cuando yo acepté al Señor, que mi abuela también estuvo, íbamos los dos a la iglesia, siempre íbamos los dos a la iglesia. Al tiempo yo me aparté porque cuando eso al ser niño, al no tener conocimiento de los espíritus que le hace la guerra, en un momento predeterminado yo estaba acostado. Cuando estoy allí acostado, el hermano mío dormía siempre conmigo. Yo escuchaba una voz, como una voz satánica, como de alrededor de la cama, como hablando, como un lenguaje que yo no entendía, pero sí sentía como que había algo malo al lado de la cama y como que era un espíritu malo. No le digo que lo veía porque realmente no lo pude ver. Y eso me atemorizó tanto que cuando yo escuché eso, yo me quedé como escuchando. Y cuando yo lo sentí más fuerte, ahí yo eché un grito que la casa entera se levantaron. Pero fue por el temor que yo tenía, no tener conocimiento. Pues de ahí en adelante empiezan los ataques de la tiniebla con mi vida. Yo ya no quiero dormir en lo oscuro, me siento asustado porque en verdad un niño que no tenga conocimiento del mundo espiritual, usted entenderá cómo le va la situación en esa etapa. En esa etapa ya que yo viví, ya si usted dormía conmigo y yo abría los ojos, yo lo veía a usted como otra persona, yo no lo veía a usted. O sea, ya yo dormía con temor de oscuridad y de dormir con otra persona. Porque ya si un ejemplo, usted dormía conmigo y yo lo veía, un ejemplo, en lo oscuro. Yo me apantaba. ¿Por qué? Porque yo veía un demonio. Y el demonio que yo siempre veía, yo pensaba que era mi papá. Porque el no tener conocimiento de la palabra, uno piensa otra cosa. ¿Llegó a ver alguna imagen? ¿Por qué creía que era el papá? Bien, mi papá murió a temprana edad, yo a temprana edad. Yo tenía como alrededor de 6 a 7 años. Entonces, para yo acordarme físicamente la cara de mi papá, no tenía el conocimiento en esa etapa de que era seguro él. Yo creía a veces por el color del demonio, porque el demonio era como un color, que el Señor lo reprenda, un color como del mismo color de mi papá, pero usaba moño
moño amarrado, moño. Pero no tenía nada que lo amarre, sino como cuando tiene rata. Moño, mucho Sí, moño. sí. Mucha Usaba- trenza. Sí. Entonces, después en ese temor, yo donde quiera que yo dormía, siempre dormía atemorizado. Y mi abuela me buscaba el lado, me preguntaba qué me pasaba, porque ella veía como el temor. Ya yo estaba que, un ejemplo, a mí me mandaban un mandado y la casa estaba oscura, yo no iba por el temor que yo tenía. Pero sí le quiero decir a los que están en las redes de que le presten mucha atención a sus hijos, porque a veces Dios tiene un propósito con una persona y fácilmente puede un demonio hacer que le dé un infarto. ¿Por qué le digo esto? Porque la primera vez que me aconteció esto, yo creí que me iba a morir, porque fue un susto, le digo que yo eché un grito, que en la casa, le digo que siempre en los campos, usted sabe que viven entre familias. Hubieron familias mías que dijeron que escucharon el grito, pero no sabían que era yo. ¿Y en qué campo estaba en ese momento? En Jaina. En Jaén. Entonces, la abuela tenía conocimiento de lo que estaba pasando, o sea, le contaba lo que estaba viendo, lo que le atemorizaba a la abuela. Bueno, realmente yo nunca le conté eso, porque yo, al temor que tenía, yo no quería que nadie supiera que yo tenía el temor, porque yo era una persona que, había muchos muchachos que si uno le contaba el temor, o si sabían que uno tenía temor con algo, siempre atacaban a uno y asustaban a uno, porque la niñez, usted sabe que... Se burlaban, se burlaban. Sí, entonces... Pero el espíritu que veía llegó a hablar. Le decía Bueno, alguna palabra. bueno, el espíritu que yo veía, siempre él lo que hacía era como, hablaba como un lenguaje como demoníaco. Entonces, después que él hablaba el lenguaje en demoníaco, la única vez que él me habló fue una vez que yo dormí con una hermana mía, que ella es mayor, ella es grande, tiene como 2 hijos. Y una vez yo lo vi a través de, porque era como que tomaba como la posición de la persona que estaba ahí, o cuando viene a ver, bueno, yo no entiendo cómo eso, yo lo que sé es que yo veía a la persona y era eso lo que yo veía, por eso Sí, me daba porque miedo estar dormido. ellos tienen la capacidad de tomar la forma humana y así engañan a la gente, Sí, haciéndole pero, creer que es algún familiar que exacto. está ahí hablándole o se le ha parecido. Exacto. Entonces, esa vez que yo lo vi a través, que yo lo vi en mi hermana, mirando a mi hermana, ella que si veo el video un día, va a testificar de que es así. Ese día, ese espíritu me habló por mi nombre, no nombre, sino por apodo. Ya le dije que mi familia me decían pollo cuando eso. Y ese demonio se estaba burlando de mí y me decía, me miraba así, fijamente a los ojos, y me decía pollo, como burlándose. Y me decía pollo, y volvía y me decía pollito. Entonces, el pensar mío no era que era ese demonio, que el Señor lo reprenda. El pensar mío era que era mi papá que me estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, cuando acontece eso, yo echo un grito y la abracé de una vez a ella, porque ella se asustó cuando yo eché el grito, se asustó y me abrazó. Entonces ella me confirmó, porque yo le dije, tú me estabas hablando, tú me estabas diciendo algo. Y ella me dijo, yo no hablo contigo, yo estaba durmiendo. Entonces ahí yo me di cuenta de que era real lo que yo estaba viendo. Pues entonces ahí seguí teniendo temor. Ya ahí yo estaba que veía, si yo miraba un ejemplo, me quedaba fijamente mirando para la casa, porque ya yo estaba lleno de temor. Yo tenía un temor, era que yo nunca en la vida lo había sentido.
yo veía una sombra con el mismo cuerpo de mi papá, que eso fue lo que más me confundió, porque mi papá era fuerte, un hombre ápero. Yo iba, yo veía para la casa y yo veía que entraba una sombra como fuerte así, y entraba y cruceteaba toda la casa, entraba y cruceteaba toda la casa. Entonces ahí yo me llevaba más de temor porque ya yo veía que estaba ahí. O sea, ¿qué le quiero decir? Que ya yo veía el demonio que estaba haciendo la guerra, pero yo pensaba que era mi papá. Entonces cuando eso a mí me daba miedo los muertos, ver los muertos. Y cuando acontece esto, ya llega un tiempo en que nosotros fregábamos abajo de una mata de coco. Cuando nosotros fregábamos abajo de la mata de coco, era por turno. ¿Qué pasa? Que llega un día que es el turno mío de yo fregar. Por ese día hay un primo mío que le llaman Carlos, que a él lo llaman para tumbar coco en la mata. Mi abuela está distanciada de donde está el área. Entonces, cuando él lo llaman para subir para la mata, yo estoy preparando para fregar el agua y lo trate. Cuando él va subiendo para la mata, él va como la mata es grande. Si usted la ve, se da cuenta de que una persona no va a subir tan rápido por el medio, aunque esté por la mitad. Él iba como por la mitad cuando él iba subiendo, que yo fui a hablar. Cuando yo le voy a hablar, yo le digo, mira, Carlos, que él está ahí, él se va a acordar de ese día que aconteció eso, pero él no va a entender porque tal vez usted sabe que él no se va a dar cuenta, pero fue lo que yo viví. Y yo le digo, mira, Carlos, cuando tú vayas a subir, a tumbar, a tirar coco para abajo, tú me avisas para yo quitarme. Entonces cuando yo lo miro, yo veo que no es él que me está viendo. Yo veo un demonio prieto, prieto. Ahí fue que yo me di cuenta que no era mi papá esa persona. Ahí fue que yo me di cuenta que era un demonio ese. Ese yo no lo confundí con mi papá. Ese yo lo vi literal que era un demonio. Un demonio prieto, 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 con una cola larga. Y cuando yo le ¿Y hablé... era de día? De día, literal. Wow. Cuando yo le hablé a ese demonio, él no me respondió, él se burló de mí y me hizo de que, moviéndome la cabeza como que tú verás. Entonces cuando yo en debe de quitarme, yo lo que bajé la cabeza con temor, más asustado, porque ya usted viene lo que viene aconteciendo conmigo, de los espíritus que vienen persiguiendo. Los temores y todo. Sí, entonces yo abajo la cabeza, asustado por no seguir viendo lo que estoy viendo. Pues no pasan 2 minutos que yo hablo le digo eso, y viene pan y me tira un coco. El coco, por gracia de Dios, chocó primero en la pared. Cuando chocó en la pared fue que me dio en el centro, ahí en la cabeza. Que si me hubiera dado literal desde arriba de la cabeza, no se sabe lo que hubiera pasado conmigo. No lo estuviera contando posiblemente. Sí, entonces ahí yo me fui corriendo porque yo sabía que había atentado contra mí, había guerra conmigo, con los demonios, ahí yo me di cuenta ya. Y salí corriendo, botando sangre por boca y nariz. Y mi abuela andó el barrio entero, porque mi abuela me amaba mucho. Ella andó el barrio entero diciendo, fulano me mató a mi hijo, porque ella me decía mi hijo, fulano me mató a mi hijo. El barrio entero lo andó allá y vinieron mucha gente. Pero, o sea, Raylin está botando sangre. ¿Y entonces qué hace Raylin? ¿Entra a la casa? No, cuando yo salgo corriendo, viene un primo mío que es policía y él se atemorizó cuando me vio así, sangrando por todos lados y corriendo así, porque como yo corrí fue como una persona cuando ya tiene problemas en la cabeza. Y cuando él me vio así, él lo que se asustó, porque él me lo dijo, él me dijo eso, él me dijo, yo me asusté cuando te vi así y me quité porque yo pensé que tú venías a volarme. Es como que el cerebro se haya movido con el impacto.
exactamente. Y ahí yo salí corriendo. Cuando yo salí corriendo, yo no recuerdo bien, pero quien me agarró, que yo recuerde, quien me agarró fue un tío mío, que le llaman Reinaldo. Él está fuera del país ahora, por la gracia de Dios, que Dios lo bendiga grandemente. Pues cuando él toma posición de mí, él de una vez procede a buscar un vehículo para llevarme para el médico. Pues cuando él me lleva para el médico, a él mismo yo no quiero mirarlo, porque ya yo no lo veía a él. Ya lo que yo estaba viendo era como cuando una persona vive en el mundo espiritual, como cuando una persona vive en el mundo de los espíritus. Si usted se da cuenta que yo hicieron una película, que en esa película había una persona que el protagonista, cuando estaba en un área, veía los espíritus que le atacaban. Así mismo veía yo. Yo me encontraba como en un mundo de espíritu demoníaco, porque ya yo no veía a la persona como que era la persona, sino como que era un demonio. Yo no abría los ojos por ese temor. Pues cuando me llevan al hospital, no recuerdo bien si fue el Calventi que me llevan, que vamos entrando al hospital. Desde que yo me desmonto del vehículo, lo primero que yo veo todo el que está alrededor con cabeza en mano, como partía en dos, como partía y ahí. Así agarré la mano, con los ojos abiertos, la mano todo como de tripar y hablando. Todo el que estaba ahí yo lo veía como desbaratado, pero hablando. O sea que yo no veía cosa normal. Era algo como de película. Películas de misterio que presentan cosas así, una persona con la cabeza ya Desfigurado. casi despecuezado o decapitado prácticamente. Exacto. Entonces yo, cuando veía a la persona así, ya yo no quería vivir. Yo me sentía ya con un temor, que yo lo que decía es que yo no sé, como que yo no estoy en el mundo. Y era algo terrorífico realmente. Sí, yo no quería ni abrir los ojos, yo no quería ver a nadie. Entonces el tío mío, cuando el tío mío me presenta al doctor que me va a chequear, el doctor me dice, mira, abre los ojos. Yo le decía que no, yo no. Y él me decía, ¿tú te sientes mal? ¿Te duelen los ojos? Yo le decía, no. Y él me decía, ¿por qué tú no lo quieres abrir? Yo le decía, lo que pasa es que estoy viendo cosas raras. Específicamente cuando abría los ojos. Cuando abría los ojos. Yo no veía nada más era cuando abría los ojos. No me tocaban, no podían tocarme, nada de eso. Nada más cuando abría los ojos era el temor. Y varias veces me dijo, él me atacó mucho para que yo abra los ojos. Pues cuando yo abro los ojos y me atemorizo de una vez, porque lo primero que veo es los demonios. Todo el que está ahí decapitado, como una persona decapitada que te hable. Entonces eso yo lo veía como que era terrorífico, y no que no lo veía, que lo veía, sino era que lo estaba viviendo. Un niño de 9 a 10 años que esté viviendo eso puede provocar un infarto, porque ya yo estaba que en mi corazón yo sentía como que se me iba a ir el alma. Latía bien rápido. Sí, entonces cuando el doctor me logra que yo abra los ojos, yo hago eso, pero después yo lo abro así, como queriendo ver nada más el doctor. Cuando me dice, él me dijo, ¿cuántos son esos? Y yo quise como ver la mano nada más, porque yo no lo abrí claro. Cuando él me enseñó los dedos, él me enseñó 3 dedos primero. ¿Cuántos son esos? Yo le dije, son 3, pero no me mande a abrir los ojos, que ustedes no saben lo que yo estoy viendo. Ustedes no van a entender lo que yo estoy viendo. Entonces, en ese día, yo lo que sí sentía de que ellos me iban a tomar como loco, pero yo sí sabía lo que yo estaba viendo. Pues él vuelve y me dice, ¿y eso cuántos son? Me enseña 4. Yo le digo,
esos son 4, ya, yo me quiero ir de aquí hay muchas cosas raras. Y ellos no estaban entendiendo, ni nunca entendieron. Pues el tío mío, si llega a ver este Pero video, estaba botando sangre, porque llegó botando sangre por boca y nariz. ese día yo llegué botando sangre ya por la nariz, porque ya de la boca, yo recuerdo que me lo habían quitado, pero tenía la boca embarrada por dentro. Okay. Por dentro la tenía embarrada, pero ya yo nada más estaba botando por la nariz. Y yo digo que al ser el golpe en la cabeza fue que yo lo mantuvo confuso de que yo estaba como medio ya. Entonces yo le decía, yo me quiero ir de aquí, sáquenme de aquí ya. Y ellos procedieron a tirarme placa. Yo me tiré en placa y vieron que todo estaba bien. Y volvían a preguntarme, yo le dije, sácame de aquí, sácame de aquí. Porque ya yo lo que estaba viendo ahí era un mundo espiritual, ya yo no estaba viviendo ahí, yo estaba, como dicen, en el cuerpo ahí, pero en otro mundo. Mis ojos estaban viendo otro mundo. ¿Y Y qué hicieron? bueno, ¿Lo pudieron sacar de ahí o lo trataron? bueno, realmente ellos me sacan de ahí después que me tiran la placa y después que me llevan a mi casa. Yo recuerdo que yo no hablé con nadie, me puse en un lado solo y me fui para de mi abuela, que era la que me confiaba, porque en mi abuela yo nunca vi esos espíritus. Mi abuela, no sé si lo que ayudaba era que ella era cristiana, pero en ella yo nunca vi esos demonios, nunca se me figuró en ella. Y no hubo alguien que pudiera descifrar y dijera, bueno, Raylin está poseído por un demonio. No, nadie nunca dijo nada de eso. Incluso ahora bien recuerdo que ahorita yo le dije que no. Ahora bien recuerdo que a la única que yo tuve la confianza de decirle fue a mi abuela. Yo le dije, abuela, lo que pasa es que yo estoy viendo como cosas raras, como demonios, cosas. Entonces mi abuela me entendió y me puso mucha atención. Y entonces se pusieron en actitud de oración diaria, hace ayuno. ¿Qué hicieron? ¿Todavía eran cristianos ellos? Bueno, en sí yo no puedo decirle de que si se pusieron o no se pusieron porque ya me tenían aparte. O sea, me tenían ya como con la vista, pero no me decían nada de lo que ellos estaban haciendo. Cuando viene a ver, sí, porque usted sabe que usted le diga a un niño que usted está orando de que pase libre de algún demonio, ya usted lo va a atemorizar más, donde le cuente lo que le está contando. ¿Y cuándo cesa ese tipo de visiones, de ataque demoníaco? ¿Cuándo cesa? Bueno, eso ya vino teniendo como un alrededor, porque no le voy a decir que fue de una vez, porque después que mi abuela murió, yo vine a vivir con mi mamá. Entonces cuando yo vine a vivir con mi mamá, yo veía ese mismo cuerpo que se paseaba en la casa, ese mismo cuerpo como de mi papá, que se paseaba en la casa por todo alrededor. Y yo en una yo me ponía al frente, porque yo siempre me ponía al frente de la casa, acechar si no está entrando nada para mi habitación. Eso era el temor mío. Y siempre que yo me ponía hacia el frente, a mí me hacían así, ¿por qué? Porque yo veía lo que entraba para la habitación y lo que andaba en la casa. Y yo me quedaba así, no le decía a nadie. Pero el temor mío ya era en que se durmiera. Ya yo tenía temor con que apagaran luz, con que cerraran casa, con que durmiera. Pero tuve que vivirlo, tuve que dormir, tuve que quedarme tranquilo, tuve que sufrir todos esos ataques, porque yo no quería decirle a mi mamá que eso estaba aconteciendo. ¿Por cuánto tiempo tuvo esos problemas? Eso ya después que yo conocí la droga, que yo vine ya a consumir, ya en debe de eso atacarme, ya eso me tenía enredado, ya eso me tenía envuelto. Yo me di cuenta de que
lo que esos espíritus estaban haciendo era que yo no haga lo que estoy haciendo ahora, porque ellos vinieron a atacarme ya después que yo recibí a Cristo, si bien le conté. De ahí en adelante fue que ellos vinieron atacándome, y después que yo entré a eso de la droga, yo me envolví tanto en eso que realmente yo me levantaba de mi casa, de mi cama, y era consumirla. Yo no me cepillaba, sino era que sin consumirla. Santo, pero ¿cómo llegó Raylin a consumir? O sea, ¿cómo llegó a ese mundo? ¿Qué pasó? ¿Por qué Bueno, tuvo que llegar ahí? a veces son las juntiñas que llevan a uno a esa etapa, porque yo tengo un hermano más pequeño que somos tres grandes. Aparte de dos de los más pequeños, somos tres grandes que tenemos corriendo la edad ahí mismo. Y ese hermano mío vivía en Herrera, yo vivía en Jaina, y yo fui uno de los primeros que llegué a vivir con mi mamá, porque ninguno tuvimos con ella en crianza. Y cuando nosotros los tres nos juntamos, entonces nosotros empezamos a inventar, porque la gente decía de que el que consume hierba, de que ya tenía otra mente, de que ya se le abría la mente, y de que podía darle cualquier cotorra a cualquier menorcita y caía de una vez. Entonces, cuando uno escuchó esto, uno empezó como a querer usarla. Nosotros, cuando llegamos a usarla, nunca encontramos cómo llegar a quien no la pueda facilitar, hasta que mi mamá tuvo en amistad con una persona que lo hacía. Ya cuando mi mamá llega a tener amistad con esta persona que ya hacía ese tipo de cosas, entonces a través del hermano mío, que era más pegado a mi mamá, fue que yo llegué a conocerla y a consumirla. Cuando la primera vez que yo llego a consumirla, eh, eso ponía uno que uno se miraba en el espejo, y la burla de uno era que cuando uno se miraba en el espejo, uno se veía como en una caja de muertos, porque parece que los demonios que habitaban en ese tiempo, cuando uno consumía eso, nos ponía a que nosotros nos veamos como otra persona, o sea, como un cadáver, como difunto, porque cada vez que nos veíamos en el espejo, veíamos el espejo y veíamos como una caja de muertos, con nosotros Pero con la eso cara, le pasaba también al hermano suyo. a los dos. O sea, los dos veían la misma cosa. Sí, Eso, primera vez que escucho eso. sí. Entonces, ¿cuál fue la impresión? O sea, la primera vez del consumo resultó ser igual que como le habían dicho, que ponían a los muchachos sabrosón y le daban se tiraban su piropo a la joven. Bueno, yo me di cuenta que después de eso, que realmente no es exactamente lo que dicen, eh, es parte de lo que dicen, porque eso es lo único que hace que te quita, como te saca como de tus cinco sentidos. Ya quien toma el control tuyo no eres tú mismo, sino la droga, o sea, era la marihuana en ese tiempo, porque aún yo en ese tiempo no consumía perico. Ya fue después que yo llegué a consumir el perico. El perico es la cocaína. Y Una vez inició con ese consumo, no pensó en dejarlo. bueno, realmente, si le digo que pensé en dejarlo, yo mejor quería más. Porque, o sea, he escuchado que las personas que prueban eso, lo que hace es que después que prueban, lo que hace es que siguen cayendo más y más.
O sea, se hace un poco difícil dejar. Bueno, después de eso, ya después que una persona cae en eso, es difícil dejarlo porque el diablo es sabio. Y ya después que tú tomas eso, me he dado cuenta de que ya tú no vives tú, de que tú no estás en tus cinco sentidos. Es prácticamente igual que el alcohol. Ya tú te ríes con cualquier cosita, cualquier risita que te hagan, cualquier ceñita que te hagan. Ya uno queda bajo dominio, o sea, ahora están dominando a uno. Cuando tú vas a hablar con una persona para enamorarla, como una menor, como decían, ya realmente salen palabras que tú mismo no sabes de dónde salieron. Pero ya después que entonces se ve ese shock, que se va ¿cómo le explico? Cuando ya uno sale del dominio, o sea, cuando uno la consume, que ya se va el humo, como dicen, el efecto, lo que viene ya como una etapa de hambre, como te da mucha hambre, después que tú te da mucha hambre, mucha ganas de volver a consumirla y como que no puede estar sin consumirla. Incluso yo llegué a una etapa ya de que si yo iba a comerme un plato de arroz, yo tenía que primero consumirla. Si yo me iba a cepillar, yo tenía que consumirla. Si yo me iba a acotar, yo tenía que consumirla. Prácticamente eso fue algo de lo que realmente ya después yo pude dormir, Y eso lo porque hacía en la casa. eso yo lo hacía en la casa. En ese tiempo estaba viviendo con la abuela todavía. No, mi abuela me había muerto Ya ya. había fallecido, o sea, no tenía ningún tutor. Sí, porque mi abuela, cuando mi abuela murió, primero yo decía que yo no voy, volviendo un tiempito atrás, cuando mi abuela murió yo siempre decía que yo no quería irme para otro lado, que yo quería meterme en la caja con mi abuela, porque yo sentía de que no había otra persona que me tratara como ella. Entonces, cuando mi abuela ya estuvo en la iglesia, le estoy hablando un tiempo atrás antes de conocer la droga, ella empezó a enfermarse y tuvo muchas complicaciones del azúcar, del corazón. En un tiempo le dio un derrame cerebral allá en la iglesia. Cuando a ella le dio el derrame cerebral, ella ya estaba en un quirófano, si bien no recuerdo un quirófano que la meten, para darle trato allí, cuando una persona ya está casi muerto. Yo recuerdo que un día yo fui y yo le tocaba la piel y era una piel como que no tenía... O sea, algún estado de operación, ¿le iban a hacer alguna operación? No, a ella la tenían en intensivo. Ahí estaba en el área de intensivo. Cuando ella estaba en intensivo, allí la vez que yo fui, que fue la única vez y la última vez que fui, yo veía que le salían lágrimas. Por aquí, cuando yo le hablaba, ya le salían lágrimas, así, como que ella me estaba escuchando, pero como que quería como decirme algo, pero no se movía. Pero yo sé que ella quería decirme algo porque ella botaba lágrimas cuando yo le hablaba. Entonces, cuando ya llegan, ella duró 14 días, que fue lo máximo que duró y llegó su muerte. Pues entonces antes de llegar su muerte, yo tuve una experiencia que realmente ahora que llevo los caminos, me doy cuenta que fue experiencia vivida, que marcó mi vida para siempre, porque me di cuenta de que lo que pasó allí fue el mismo Dios que lo hizo. ¿Por qué digo esta palabra? Porque ya cuando ella estuvo en ese estado, yo trabajaba con un vecino, hacíamos preventa y llegábamos como a las 8, de 8 y 9 de la noche. Y como siempre yo dormía con mi hermano,
cuando yo llego a mi casa, acontece de que yo llego cansado y el hermano mío, el más grande, está acostado en la cama. Pues cuando yo me tiro a la cama, para acostarme, no para acostarme a dormir, porque yo me tiré con la ropa de trabajar, yo me tiré porque estaba un poco cansado. Yo llegué como con un cansancio que yo nunca en la vida he estado como con ese cansancio. Y cuando yo me tiré en la cama fue como cuando yo le doy un bombillo para que se apague y se prenda otra luz. Cuando pasa esto, como en estado de shock, yo no me veo yo en la cama, pero yo estoy viendo que yo estoy solo como un niño en la cama, entre el medio de la cama, no en la esquina donde yo me tiré, no, en el mismo medio de la cama. El hermano mío estando ahí, yo no veía el hermano mío, nadie. Pero eso fue un sueño. No, eso fue un shock, literal, Ok. Puede ser un éxtasis. en éxtasis. Entonces, Cuando yo me veo como un niño, como en este estado, como de lado, con tubo por la barriga, y no sé cómo, pero tenía un tubo como en la boca, como conectado con algo, como cuando un niño está en la barriga. Yo no me veía grande, yo me veía niño recién nacido en el medio de la cama. Cuando yo veo esto, yo no puedo despertar, no puedo despertar, pero tampoco estoy conociendo lo que está pasando, sino que entré en una etapa como que era lo que yo, mi pensar era que yo estaba soñándolo, porque eso era lo que tenía en mi mente en ese momento, pero sí veía lo que estaba pasando. Cuando pasa esto, desde que hace ese así como cuando tú apagas un bombillo que está oscuro, se presenta una luz como en forma de, ¿cómo lo identifico? Como en forma como una bola, como que fuera una luz fuerte, fuerte, pero lo que me impacta es que la luz no alumbraba la habitación, la luz solamente me alumbraba a mí, en el medio de la cama, como un niño recién nacido. Cuando esta luz está alumbrando, yo con los ojos que estoy viendo la luz, no es es con los ojos del niño que yo estoy viendo la luz, que eso me o impacta. sea, está viendo al niño allá y está separado el niño. O sea, yo estoy viendo la visión por fuera, pero Exacto. la luz, la visión que yo estaba viendo era por fuera. O sea, lo que está aconteciendo en la habitación, pero la luz que yo veía era a través del niño. No, Okay. ¿me doy a entender? La luz que yo veía era a través del niño, pero la visión que yo veía de que yo estaba como un niño y de que estaba la luz, yo la veía como una gente cuando está en la esquina, en esa esquina, que mira para abajo. Pero para mirar la luz, yo la veía a través de un niño, no sé cómo, pero era así. Dios está ahí, que no me deja mentir. Pues cuando yo veo la luz, de la luz sale una voz, no vi ningún personaje, sale una voz que me llama por mi apodo, cuando eso me decían el pollo, vuelvo y le digo. Y a través de la luz sale una voz como suave, sencilla, con amor, con paciencia, y me dice, pollo. Y yo me quedo así, como en shock, como pensando quién me está llamando. Y vuelve y me dice, pollo. Así, no me dice ni una ni otra palabra, solamente el nombre. Pues yo vuelvo y me quedo pensando y analizando la voz. Porque realmente yo no estoy escuchando la voz de un hombre, yo estoy escuchando la voz de mi abuela. Pero que estoy confuso con el show y la voz que estoy escuchando. Pues cuando vuelve la tercera vez me dice, pollo, ahí me habló como con más fuerza, pero con sencillez, como más duro. Y cuando me habla más duro, ahí es que yo reacciono, digo, dígame.
pero yo lo estoy haciendo inconscientemente. O sea, yo lo estoy haciendo no como que yo sé quién me está hablando, porque yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. No sé si usted me entiende. Yo lo estaba haciendo como para saber qué está pasando. Cuando yo digo así, ahí me dice esa voz, y yo creía que era mi abuela, pero ahora yo me doy cuenta por la palabra de que no era ella. Me dice: Pollo, yo me voy, pórtateme bien y cuídateme mucho. Y justamente cuando termina de decir esa palabra, ahí mismito yo vuelvo en sí, pero no estaba durmiendo en la cama, que es lo que yo hallé raro. Yo no desperté cuando se fue la luz, porque la luz se fue de repente. Yo no desperté como que yo estaba durmiendo. Yo desperté como un ejemplo que yo esté mirando, como que yo esté mirando la cámara. Y yo me quedé en shock pensando, como a veces nos quedamos algunos seres humanos, que yo me quedé en shock pensando y de repente yo reaccioné en sí. Así fue que yo reaccioné. Gloria a Dios. Entonces, ¿Y qué le quiso dejar dicho eso? Ya para que vayamos concluyendo, que ya se nos terminó el tiempo. bueno, después que yo entendí, porque uno no entiende cuando es joven, que al momento yo entendí que ella se estaba despidiendo, porque lo que yo le pedí a Dios era de que si ella moría yo me fuera en la caja. Yo entendí como que ella se fue despidiendo para que yo crea o para que yo sepa que ella se fue con Dios y se fue tranquila. Porque después que al otro día, ya cuando me iban a decir de que ella murió, ya yo lo sabía. Porque fue que ya yo tenía 100% seguro de que era ella que iba a morir. Porque yo se lo conté a un primo mío. Y lo primero que él me dijo fue: bueno, yo lo que te puedo decir es que ella se va a morir. Bueno, este es un tema que sabemos que, ¿verdad? Bíblicamente, los muertos no pueden hablar, no pueden salir. Entonces, algo pasó aquí. No sabemos si fue por un espíritu de la tiniebla que fue utilizado, o no sabemos qué hizo Dios para hacerle entender a Raylin que su abuela pues se iba a ir tranquila, para que Raylin se le fuera ese temor y esa cosa que tenía dentro de si se muere mi abuela me quiero ir con ella. O sea, como para romper con eso. Gloria a Dios. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Raylin. Vamos a tener que ver una segunda parte porque ya no tenemos más tiempo. Vamos a orar por esos niños. Amén, amén. Que sienten este tipo de temor y este ataque de la tiniebla. Amén. Y a veces no quieren hablar y se sienten ese temor. Vamos a hacer una oración por ellos y así despedimos. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que te glorifiquen cada niño, Padre amado. Mira que las tinieblas se levantan en contra a infundir temor sobre los niños, Señor. Y mira que como ellos no tienen conocimiento de la palabra, como ellos no tienen cómo defenderse, Señor. Aleluya. Entonces el temor se hace una realidad en ellos y a veces no pueden conciliar el sueño. A veces, Señor, viven con un total susto, Padre, en el cual no pueden vivir una vida estable. Te pedimos, Señor, que tú cubras a cada joven, adolescente y a los niños, Señor, que son atacados por estos espíritus de la tiniebla, Padre amado. Y que en el nombre de Jesús, Padre amado, aleluya, los ángeles acampen a sus alrededores y que así, Señor, la luz de Cristo resplandezca sobre ellos y ningún demonio de la tiniebla tenga potestad sobre esos niños, que ellos puedan ser acercados a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos pues en otra oportunidad. Amén. Amén.